Pocas enseñanzas bíblicas han sido tan mal entendidas y tan rechazadas como la sumisión de una esposa hacia su esposo. Para nuestra cultura, la sumisión de una mujer hacia un hombre limita su libertad, la denigra, le quita dignidad, le impide seguir sus sueños, le hace vulnerable, la victimiza. Y la victimiza porque si una mujer no se somete a su esposo, se le juzga de que no es una buena mujer si no obedece, ¿no? Y básicamente, según muchas personas hoy, el sometimiento al esposo es básicamente un método para dominar y abusar de las mujeres. Bueno, esa no es para nada la visión de Dios, ni del matrimonio, ni de la Biblia. La semana pasada traté de darles un panorama de lo que significa someterse. Estuvimos estudiando el mandamiento que encontramos en Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y intentamos estudiar bien lo que eso significa y qué es lo que el texto pide de ustedes como mujeres. Hoy nosotros vamos a profundizar en la razón de ese mandamiento y también la bendición de seguirlo. Entonces el contexto, recuerden, es un contexto donde se le habla a cristianos que son llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Se nos da ese mandamiento de ser llenos del Espíritu Santo. Y también es un contexto donde nos sometemos los unos a los otros. Eso es lo que dice Efesios 5:21, sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. En ese sentido, en el versículo 22, nosotros empezamos a ver cómo se ve el sometimiento en la familia. ¿Ok? Y empezamos con la mujer. Esa sumisión, recuerden, es la palabra japotazo, que significa ponerse debajo del otro. Y aprendimos la idea de esa sumisión mutua en Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3 y 4, donde la Biblia nos llama a pensar en los otros como superiores a nosotros mismos, no ver solo lo de nosotros, sino también por lo de los demás. Entonces, vimos así rapidito que la sujeción a un esposo sí significa sujetarse a él, someterse, amarlo y respetarlo, ¿verdad? Pero también vimos lo que no es la sumisión, y bíblicamente la sumisión no es estar de acuerdo con él con todo, ni pensar que debes de abandonar tu voluntad o de que tú no vas a pensar por ti misma. Tampoco es seguir a tu esposo en algún pecado, ni tampoco ver a tu esposo como un igual al Señor. Es más bien que ustedes puedan ayudarlo a hacer lo que es correcto, ¿sale? Entonces vamos a avanzar en el versículo 23. Dice, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ese es el mandamiento, y después nos da la razón del mandamiento. Y dice, ¿por qué? ¿Ya viste? Ahí viene el porqué de este mandamiento, y la razón es porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces ahí es donde nosotros podemos ver la estructura que Dios ha puesto en la familia. Esta simple oración establece tanto el rol del hombre, que es liderar, guiar, gobernar, como el rol de la mujer, que es ayudar y sujetarse. Este es un rol de soporte a la autoridad que Dios le ha dado al esposo. Entonces, la idea de llamar a alguien cabeza establece eso, ¿sale? Entendemos que es el rol de cada uno, porque establecer a alguien como cabeza es establecer su autoridad y su liderazgo. Recuerden lo que dice 1 Corintios 11:3, que Cristo es la cabeza del varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Es decir, simplemente está estableciendo un orden de autoridad. Ese orden es el orden que nosotros tenemos en la familia, es el orden que Dios ha puesto, donde el liderazgo y la responsabilidad primaria de un hogar han sido delegadas a los hombres, no a las mujeres, a los hombres. ¿Sale? Entonces, algo que quiero enseñarles es que esta no es una idea de Pablo, ni es una idea cultural, ni es una idea que busca oprimir a las mujeres, sino que ese siempre ha sido el plan del Señor, y Dios lo estableció así desde el principio. Acompáñenme por favor a Génesis 2, por favor, ¿quieren?
Fíjense lo que Pablo dice ahí en Efesios 5. Porque el hombre es cabeza de la mujer. El marido es cabeza de la mujer, dice Pablo. ¿De dónde saca esta idea Pablo? Vamos a ver el 2:7. Y simplemente quiero que veamos el orden de la creación, ¿ok? En el capítulo 2, en el versículo 7, se nos hace un resumen de cómo Dios creó los cielos y la tierra y las plantas y los animales y todo lo demás. Y en el versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Ok? Entonces, primero tenemos al hombre ahí. En el versículo 15, ahí del capítulo 2 también dice, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Se fijan? Entonces ahí está el hombre ya en el Edén, el primero. Quien se sujeta primero a Dios es el hombre porque Dios le da al hombre la instrucción de guardar y labrar el huerto. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces es el mismo orden que se nos presenta en las cartas de Pablo. Pero miren lo que dice en el versículo, en el versículo 18. En el versículo 18 la Biblia dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra todas las bestias y todo eso. Entonces, nosotros ahí vemos en el versículo 18 cómo Dios piensa en la mujer, ¿verdad que sí? Dice que ella es creada para el hombre y del hombre, ¿cierto? Dios la toma de una costilla, ahí como dice en el versículo 22, que de las costillas fue donde Dios tomó del hombre e hizo la mujer y después la trajo al hombre. Entonces Eva es creada y ella es creada del hombre y es creada para el hombre. Porque dice Dios ahí en el versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Te fijas? Ella es creada para él, como su compañera, para que él no esté solo, pero también como su ayuda. ¿Ya viste? Y entonces, tú vas a preguntar, bueno, ¿y a qué le iba a ayudar la mujer? Bueno, pues hacer lo que Dios ya le había dicho, a cuidar y guardar el jardín. Esa fue la tarea que Dios ya le había dado al hombre. Y hermanas, yo quiero que ustedes entiendan que esa es una de las cosas maravillosas que hace su rol en una familia. Ustedes le ayudan a los hombres a cumplir el llamado que Dios les ha dado. Una mujer que entiende su rol va a estar ahí apoyando a su esposo a cumplir la voluntad del Señor. Y una mujer así, para un hombre piadoso, es de mucho, mucho, mucho valor. Salud, 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 salud. Es de mucho, mucho, mucho valor. Una mujer piadosa, una mujer santa, una mujer que busca hacer la voluntad del Señor, no tiene precio. La palabra de Dios dice que la mujer que teme al Señor sobrepasa el valor de las piedras preciosas. ¿Ok? Entonces yo quiero que ustedes entiendan cuán importante es su rol en una familia. Sumamente, sumamente importante. Pero esa es la idea. ¿Por qué la mujer se va a someter a su esposo? Bueno, porque el hombre es cabeza de la mujer. Dios lo estableció así. Y eso no significa que ella sea menor o que su dignidad sea menor. Simplemente es el orden en el que Dios puso las cosas y eso es todo. Y es que el gran problema, pienso yo, con nosotros no es conocer el orden en el que Dios ha puesto las cosas, sino aceptarlo. A veces es difícil. Mucho del problema que tenemos hoy en nuestra sociedad tiene que ver precisamente con eso, con aceptar que Dios ha establecido los roles de la familia y cómo lo ha hecho. Y el problema que hay en nuestra sociedad, pues no nada más tiene que ver con que nosotros buscamos cambiar ese patrón, sino que incluso también lo rechazamos. Y por eso
porque nuestra sociedad ha rechazado los patrones bíblicos y los ha ignorado completamente. Esa es la razón por la que yo pienso que tenemos tanto caos y tantos problemas en las familias. Hoy nuestro mundo tiene bien afianzada esta idea de que la sumisión tiene que ver con inferioridad de la mujer. Y aunque es cierto que a muchas mujeres se les ha tratado muy mal, y aunque es cierto que se han hecho cosas muy malas, y aunque es cierto que hombres han sido perezosos y no han asumido su rol como líder y cuidador y proveedor de su casa, y aunque es cierto que muchos hombres son abusivos y han tomado parte de la Biblia para abusar de otros más débiles, especialmente de su esposa, nosotros no podemos decir que ese es el tipo de sumisión que la Biblia nos enseña, ni tampoco que la apoya. Más bien, fíjense, la Biblia nos enseña desde el principio que el hombre y la mujer siempre tuvieron la misma dignidad delante del Señor. Vayan a Génesis 1, ahí donde estaban, denle la vueltecita y vean el versículo 27. ¿Ya? Versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Todavía más, en el versículo 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra. ¿Ven? La bendición de Dios es tanto para el hombre como para la mujer. Dios los bendice a ambos de igual manera y los manda a ser fructíferos. Y luego dice: y sojuzgadla, es decir, gobiernenla. ¿Ves? Esta bendición es tanto para el hombre como para la mujer. Dice: y señoren sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mira, mismo valor, misma dignidad, misma bendición, los dos debajo del gobierno de Dios, simplemente tienen un rol distinto. Su rol es diferente. Y esos roles fueron ordenados por el Señor, y aceptar ese orden que Dios ha dispuesto implica honrar a la autoridad que Dios ha puesto. Esto no simplemente es para las mujeres con los hombres, se los repito, la sumisión es una virtud cristiana muy amplia. Por ejemplo, en Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Ves? A nosotros se nos pide, de parte del Señor, a todos nosotros, someternos tanto a los gobernantes como a nuestros papás, nuestros jefes. Sométanse todos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, nuestro sometimiento a las autoridades superiores como cristianos está enraizado principalmente en nuestro sometimiento al Señor, porque nosotros entendemos que Él es soberano y Él, en su buena voluntad y en su sabia voluntad, ha dispuesto que ciertas personas estén en autoridad. Nosotros no tenemos el derecho de escoger quién está ahí, ni tampoco de ganarnos ese puesto. Eso es algo que Dios establece. Lo mismo pasa en la familia. Dios le pide a los hijos honrar a sus padres y obedecerlos en el Señor, porque eso es lo justo. Y lo mismo sucede con las esposas. Este es el Dios, el patrón y la estructura que Dios ha establecido. Ahora, entendiendo eso, no quisiera que algún hombre dijera: bueno, yo estoy en autoridad porque yo soy más fuerte, o porque yo soy más inteligente, o porque yo soy más hábil, o porque yo soy más prudente. La verdad es que no. O sea, ese fue un rol que Dios te dio de su gracia.
para reflejar la imagen del Señor. Porque Dios le pide a los hombres que amen a sus esposas como Él amó a la iglesia, ¿verdad que sí? Y que las cuide y que las santifique y que esté dispuesto a dar su vida por ellas y que las ame y que las proteja. Entonces el rol que Dios nos ha dado a nosotros como hombres tiene la idea de reflejar la imagen del Señor. Pero hermanas, ustedes deben de entender que ustedes son llamadas a someterse no porque son más débiles, sino también para reflejar la imagen del Señor. Les explico. Miren, vean estos versículos. En Colosenses 2:9 dice que en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora escuchen el siguiente. En Juan 10:30 dice Jesús: yo y el Padre uno somos. ¿Ok? Ahora échense otro versículo ahí a su bolsita. Juan 14:9 dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en Romanos 9:5, Pablo dice que las Escrituras hablan de Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Pero aunque estos versículos están ahí, nosotros también tenemos otro tipo de versículos. ¿Como cuáles? Como cuando el Señor Jesús dijo: no busco mi voluntad, sino la del que me envió. Y nuevamente el Señor Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Ahí en Juan 6:38. El Hijo no es inferior en esencia al Padre. Son iguales. Sin embargo, sus roles y sus funciones sí son distintas. Y algo que tú debes de aprender y de considerar, hermana, es que el mundo te dice que cuando te sometes, tú pierdes tu dignidad. El Señor Jesús nunca hizo eso. Nunca fue más indigno o inferior o abusado por someterse. Fue el sometimiento a Dios la razón por la cual Dios le honró. Filipenses dice que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda boca confiese, toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios. ¿Ves? Someterte no te quita honor, no te quita dignidad, no te quita nada. Ese es el orden que Dios ha dado simplemente. Y la sumisión viene a nosotros no de una cultura machista y abusiva, sino de la misma naturaleza de Dios. ¿Te das cuenta? El Hijo se somete al Padre, y la palabra de Dios también dice, el Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo lo mostraría a Él y lo glorificaría a Él. ¿Te das cuenta? Hay sumisión en la Trinidad, aunque no hay diferencia en esencia. Estos roles nacen de Dios mismo. A diferencia de lo que la Biblia nos enseña, de que hay una autoridad y alguien debe de someterse a ella, lo que el mundo hoy nos enseña que debemos de hacer es que debemos de buscar igualdad. Igualdad, 50 y 50. Y lo que yo soy feliz haciendo, yo lo hago. Y lo que él es feliz haciendo, o ella es feliz haciendo, que lo haga ella. Y cuando ella no quiera hacer algo, lo hago yo. Y cuando yo no quiera hacer algo, que lo haga ella. Y cuando ninguno de los dos lo quiera hacer, pues los dos lo hacemos, 50 y 50. Y ahí están. Miren, la verdad es que la igualdad perfecta nunca ha sido el patrón de la Biblia. Jamás. Antes que una igualdad, la Biblia nos enseña que el hombre y la mujer son complementarios. Se ayudan el uno al otro y se complementan el uno al otro. La igualdad idéntica en todos los aspectos
Miren, es bien ingenuo pensar que una casa va a funcionar cuando se trata perfectamente igual a un hombre y a una mujer. Incluso los incrédulos se dan cuenta de eso. En administración de empresas hay algo que se llama duplicidad de mando. ¿Lo han escuchado? Bueno, la duplicidad de mando es un problema en la organización. Es cuando en el organigrama o en la jerarquía de posiciones hay dos jefes que mandan a una misma persona. Cuando eso sucede, díganme ustedes si no, cuando tienen dos jefes se confunde la autoridad. Uno te dice una cosa, el otro te dice otra y luego, ¿para dónde jalas? ¿A quién le haces caso? Se erosionan las relaciones. ¿Poco no? Te empiezas a fastidiar, ellos se fastidian contigo, se empiezan a tratar de manera más dura, más difícil, empiezan a molestarse. Se desgasta el respeto por la autoridad también. Trabajando yo en una maquila, me acuerdo mucho de un técnico que nos decía, pues ni ellos saben qué andan haciendo. Uno dice una cosa, ni ellos se ponen de acuerdo, ellos no saben nada. Era un señor que estaba ahí. Y pues sí, esa es la imagen que se da. Y eso es lo que pasa. También hay caos. Ya no saben qué hacer, ni cómo hacerlo. Se diluye la responsabilidad. Porque al final, ¿quién te dijo que hicieras esto? No, que fue aquel, no, que fue el otro. Nadie se hace cargo. Y luego también ya no se terminan haciendo las cosas. ¿Quién lo iba a hacer? No, pues es tu trabajo. No, ¿yo qué? Y siempre hay problemas con la duplicidad de mando. La comunicación también es defectuosa. Y si en una fábrica los incrédulos se dan cuenta cuán necio es la duplicidad de mando, ¿cuánto más en una familia? ¿No? Donde hay cosas más valiosas, donde hay cosas que merecen más cuidado, más atención, más protección. Por eso Dios hace, en última instancia, responsable al hombre de lo que pasa en una casa, no a la mujer. Pero es que ya lo hizo, ¿sí? Pero el responsable de la casa eres tú. Ajá. Nosotros lo entendemos bien cuando nosotros pensamos en el trabajo, ¿cierto? Cuando algo sale mal en la línea de producción, pues sí, van y regañan al operador, pero al que se suenan más feos es al supervisor. Por lo menos eso debería de ser, ¿no? Porque ellos son los responsables. Ellos son los que deberían de estar supervisando que las cosas salgan bien. Para eso se les delega autoridad, ¿no? Y en una casa pues sucede lo mismo. El hombre es responsable. Entonces, esa idea de que el hombre es cabeza de la mujer, otra vez, nace del diseño de Dios que viene desde el principio y tiene su esencia misma en Dios, en su naturaleza, y en cómo las tres personas de la Trinidad trabajan unas con otras. Entonces vamos a seguir con el texto, vamos a regresarnos a Efesios, porque ya tenemos la razón. ¿Por qué una mujer debe de someterse a su esposo como al Señor? Ah, bueno, pues porque el hombre es cabeza de su esposa. Ajá. ¿Y eso qué significa? Que ese es el diseño de Dios. Así funciona. Y cuando ustedes lo hacen, es una bendición para nosotros. El que ustedes nos ayuden a cumplir con lo que Dios desea para nuestras familias. Y luego dice el versículo, fíjate, nos pone un ejemplo. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Ya viste? Y otra vez, para ilustrar esta estructura, esta jerarquía, Pablo escribe, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Esta es la relación que el Cristo tiene con la iglesia. Él es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. ¿Eso qué significa? ¿Que Cristo es una cabeza flotante? No, significa que Él es la autoridad suprema en la iglesia. Él es quien manda, Él es quien dirige, Él es el que gobierna, Él es el que ordena. Ajá, todas las cosas que nosotros hacemos en la iglesia debemos de hacerlas sujetos a la autoridad del Señor.
que nos es expresada en su palabra, ¿ok? Ahora, piensa en esto. Quiero enseñarte qué es lo que significa que Cristo es la cabeza de la iglesia, con lo que Pablo ya ha venido diciendo en Efesios. Así que en Efesios, porque esto no es un término nuevo, en Efesios 1:21, puedes ir para allá por favor, fíjate muy bien lo que dice la Biblia. Y antes de seguir, quiero hacer un pequeño paréntesis recordándoles, hermanas, que estamos hablando de ustedes y no de los hombres ahorita, nos estamos enfocando en ustedes, no porque ustedes tengan que ser el tapete de entrada de la casa. Ese es el orden en el que viene el texto bíblico. Pero si tú has sido consciente y has seguido leyendo Efesios, te vas a dar cuenta que hay hay más versículos de lo que el hombre tiene que hacer que de lo que la mujer tiene que hacer. Y nosotros vamos a tener tiempo para hablar sobre el hombre, pero ahora vamos a enfocarnos en lo que es la responsabilidad de cada uno, ¿ok? Entonces, Efesios 1:21 dice lo siguiente. Sobre todo... espérenme, voy a leer desde el 20 para que le entiendan. Está hablando acerca del poder con el cual Cristo fue resucitado, ¿ok? La fuerza con la que fue resucitado. Esa fuerza operó en Cristo, dice el versículo 20, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Ya viste? La autoridad suprema en la iglesia no son los pastores, no son los maestros. La autoridad suprema en la iglesia siempre es Cristo. Y Él ejerce su autoridad por medio de su palabra. ¿Estamos bien? Entonces nosotros no nos mandamos aquí solos en la iglesia. Nosotros no hacemos lo que queremos ni lo que pensamos que es mejor. Nosotros buscamos alinear nuestras actividades, nuestras intenciones, nuestras prédicas a lo que Él ha dicho. ¿Sí? Eso es lo que toda iglesia debería de hacer. Entonces, pues sí, Cristo es la autoridad. La iglesia no es autoridad para sí misma. No es así. Y de Él recibimos guía y dirección y nos alegramos en que Él nos hable y nos instruya y nos haga andar en sus caminos. ¿Ok? Entonces, date cuenta de eso. Entonces, respecto a eso, Efesios 1:21, pues la iglesia siendo su cuerpo, la iglesia no se manda sola. Ningún cuerpo anda solo sin cabeza. De su cabeza recibe la vida, el sustento. Pero lo que sí hace el cuerpo es que responde, coopera, sirve, nutre, apoya, cura. ¿Sí? Eso sí lo hace el cuerpo. ¿Me explico? Y en ese sentido ustedes tienen una labor bien bonita, hermanas. Porque dice, sométanse a sus esposos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y la iglesia es su cuerpo. ¿Cuál es la labor de ustedes? Ayudar, nutrir, curar, proteger. Nadie puede suplir su papel en la casa. Nadie. Ahorita que Sarita ha estado unos días fuera de casa, de veras, nosotros vemos cuánto es necesario que ella esté en casa con los niños. Y oramos porque haya un tiempo en el que ya ella pueda estar en casa todo el tiempo. Pero de verdad, hermanas, nadie puede cumplir su papel. Nadie. Ahora, vamos a Efesios 4, por favor. Efesios 4:15, porque hay otra referencia a la cabeza. Entonces Pablo nos está diciendo que nosotros debemos de ser cuidadosos con la doctrina, y el versículo 15 dice, que no nos dejemos engañar por hombres malvados, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, versículo 15, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza,
esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, este cuerpo que está bien concertado y unido entre sí por todas sus coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro, este cuerpo recibe su crecimiento de la cabeza para ir edificándose en amor. ¿Ya viste? Entonces, siendo Él la cabeza del cuerpo, pues el cuerpo recibe crecimiento del Señor. El cuerpo no es autónomo, ¿te das cuenta? El cuerpo no es independiente. Y lo mismo nosotros como iglesia, nosotros no somos ni autónomos ni independientes, nosotros confiamos y dependemos en el amor del Señor. No actuamos por temor, sino por amor. Entonces, respecto a esto, el cuerpo crece participando en la salud de todo el cuerpo. Aporta, ayuda, sirve, fortalece a las áreas débiles, sostiene, nutre. Entonces, dado que Dios nos provee este modelo, nosotros no podemos decir que las esposas son llamadas a tener una actitud servil, pasiva, donde ellas no piensan, donde ellas no critican nada, donde ellas no ayudan a sus esposos a cambiar y a crecer. No, porque miren, dice ahí en el versículo 16 del capítulo 4, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Ellos crecen por la cabeza para ir edificándose en amor. ¿Ya viste? Entonces, las mujeres no son entidades pasivas que renuncian a sus ideas, a su moral o a su santidad. Ellas son muy, muy, muy activas. Ellas son un agente único y esencial en la familia porque ellas edifican a su familia, nutren a su familia, participan en la educación espiritual del hogar, en la crianza de los hijos y en la ayuda para tomar decisiones sabias para el bien de la familia y para la gloria de Dios. Ellas ayudan al hombre a cumplir con su deber de guiar a su familia hacia el Señor. Ese es su papel. Al ver la relación que tiene Cristo con la iglesia, entonces las mujeres deben de entender pues, que su marido no es igual que el Señor y que él no es perfecto. Y como dijo el pastor John Piper, recuerden, la sumisión tiene que ver con estar dispuestos a seguir la autoridad de los maridos y con una propensión a someterse. ¿Ok? Entonces Pablo pone esta relación entre Cristo y la esposa para que ustedes, tanto las mujeres como nosotros los hombres, podamos darnos cuenta que esta no es una relación donde nosotros las abusamos y ustedes son serviles y son las esclavas, ¿me explico? Sino donde es una relación de amor y cuidado y sometimiento mutuo. Ahora sí, ya habiendo dicho lo de las hermanas, hay una nota para los hombres. Acuérdense que la autoridad cristiana nunca, jamás se trata de someter a otro. Nunca. Ese no es el modelo de un líder. Mateo capítulo 10 del versículo... Mateo 20 del 25 al 28 dice lo siguiente. Ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que los grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero entre ustedes esto no debe de ser así, sino que el que quiera ser grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, yo creo que como hombre yo debería de preguntarme, yo quiero que mi familia me respete. Yo quiero que mi familia me respete. Yo quiero que mi familia me ame. Yo quiero que mi familia me siga con alegría. Yo quiero que ellos me consideren sabio y sigan lo que les pido.
Bueno, si eso es así, si tú deseas que te sigan con agrado, entonces ahí está la instrucción del Señor. Sírvelos, ámalos, sé el último, el que está dispuesto a trabajar más que todos los demás, el que toma la iniciativa, el que es santo, el que es piadoso. Eso es lo que yo debería de preguntarme como hombre, y todos los hombres deberían de hacer lo mismo. Date cuenta, hombre, que como dice Efesios 4:16, que el cuerpo crece unido a la cabeza. Bueno, entonces yo debería de nutrir a mi familia y servirla de modo que ellos crezcan. Como dice Efesios 5 del 28 al 29. Ustedes, maridos, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Si nosotros queremos ser buenos líderes en nuestra casa, ese es el patrón. Y por eso les digo que la razón de la que hay tanto caos en las familias que tenemos en nuestra sociedad hoy, y tantos problemas, y tantas peleas, y tantas tristezas, es porque las esposas y los esposos se desvían del patrón bíblico y buscan hacer lo que quieran. Piensa por un momento qué tan diferentes serían nuestras casas si nosotros nos ajustáramos bien a este modelo. ¿Qué tan diferente sería su matrimonio si ustedes se ajustaran a este modelo? ¿Qué tan diferente sería la relación con nuestros hijos si nosotros nos ajustáramos bien a este modelo? ¿Qué tan diferente nos verían nuestros hijos a nosotros si nosotros nos ajustáramos a este modelo? Muy diferente. Ahora piensa, por ejemplo, para los que todavía están solteros, ¿cómo es que un incrédulo te va a ayudar a ajustarte a este modelo? Para los incrédulos el evangelio es una locura. Que Él te ame como Cristo amó a la iglesia, ¿por qué? ¿Qué lo va a mover a hacerlo? Lo mismo para una mujer. Si un chico desea casarse con una incrédula, ¿cómo la incrédula lo va a ayudar a guiar a su familia espiritualmente? Por eso dice el apóstol Pablo, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No hay ninguna. Y por eso el apóstol manda, como apóstol, en el nombre del Señor y con su autoridad, no se unan en yugo desigual con los gentiles. Cuando nosotros rompemos ese mandamiento y desobedecemos, porque eso es un acto de desobediencia, entonces nosotros sufrimos las consecuencias. Como una última nota y muy dulce, fíjense, ahí al final el apóstol Pablo dice, el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Qué maravilloso es esto. Esa es la nota dulce. El esposo tiene la responsabilidad dada por Dios, así como Él hizo de librar a su esposa del mal, de los peligros, especialmente del peligro del pecado. Así que el deber del esposo es tomar la iniciativa, guiar, amar, proteger, servir, más que todo, sacrificarse, enseñar, dirigir, especialmente a su esposa y a sus hijos, amándolos, guiándolos en una vida que agrada al Señor, mientras su esposa se sujeta a Él. Yo pienso que una mujer que ve a un hombre así en su casa, muchísimo más fácil someterse. Muchísimo más fácil someterse. Así que, dice el versículo terminando, así que, dado que esto es así, dado que Dios ha dispuesto su matrimonio no nada más para que se lleven bien y ustedes tengan armonía ahí en la casa, sino como, fíjense muy bien, una manera en la que ustedes pueden representar la manera en la que Dios y su iglesia se relacionan, en la que ustedes pueden mostrar la imagen de Dios cumpliendo su propio rol. Así que
como todo Dios ha diseñado el matrimonio así de esta manera grandiosa, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Sale? Entonces ya hablamos de la palabra como, ¿verdad? Que no significa así como lealtad absoluta. No, de hecho no, la palabra de Dios nos enseña que debemos resistir a las autoridades que son malvadas. En Hechos, en el capítulo 5, cuando Pedro y Juan están predicando el evangelio, el Sanedrín les dice, ustedes dejen de predicar o los matamos. Y Pedro le dice, nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A los hijos en Colosenses se les llama a obedecer a sus padres en el Señor. Es decir, si tu papá te pide que te robes no hagas eso. ¿Ah? Ahí tienes no solamente la opción, sino el deber de desobedecer. Entonces nuestra lealtad a Cristo no se condiciona por nada. Yo quiero preguntarles una cosa. Ya sabemos el mandamiento y ya sabemos por qué. Ya sabemos que está esta ilustración grandiosa del evangelio en el matrimonio. Pero ¿de dónde vamos a sacar las ganas para hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer que nuestro corazón quiera? Porque no siempre es así. Entonces, de nuestra fuerza de voluntad y de nuestra fidelidad a Dios y de nuestra obediencia. Mira, regresa a 1 de Pedro capítulo 3. Este es un capítulo que hemos estado viendo en paralelo con Efesios. Y ya terminamos. 1 de Pedro 3, versículo 5. Mira, dice 1 de Pedro 3, 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Qué hacían? Se arreglaban. Porque está hablando de que no se arreglen principalmente con lo externo. No está diciendo que no se pongan bonitas. O sea, simplemente está diciendo que no te enfoques en eso principalmente. Sino que tú debes de tener un corazón suave, incorruptible, de un espíritu afable, apacible. Eso es de grande estima delante de Dios. Y luego dice el 5, porque así también se arreglaban las mujeres en otros tiempos. Ellas esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. ¿Cómo yo quiero animarte a cumplir con tu rol mujer? Mira, no estaban confiando en su esposo, de que su esposo les iba a proveer todo. Ellas no estaban confiando en las circunstancias, ellas no estaban confiando en cuánto dinero tenían. Ellas confiaban en el Señor. Ellas conocían bien los atributos de Dios. Ellos sabían que Dios es bueno, que Dios es soberano. Y en eso confiaban las mujeres de antes. Entonces, cuando una mujer confía en el Señor, fíjate lo que sucede. Versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces, porque ellas confían en el Señor, pueden hacer bien sin temor. ¿Por qué? Porque al final yo no confío en mi esposo, ni en mis hijos, ni en las circunstancias. Yo confío en el Señor. Esta confianza viene y nos da esperanza. Y ellas están ahí batallando con su depresión, con sus inseguridades, con su ansiedad, con sus problemas, con sus temores, mientras buscan confiar en Dios. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues recuerdan quién es Dios y lo que Él ha dicho. En Josué 1:5, una de las promesas que más me agrada, el Señor dijo que si nosotros permanecemos en su ley, Él dijo, no te dejaré, jamás te desampararé. Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 4, versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien.
Algunas mujeres podrían decir, es que mi esposo ni es creyente, ¿no? Vamos a decir que así. ¿Cómo me someto a él? Bueno, si tú llegas a padecer por hacer la voluntad de Dios, encomienda tu alma a Dios y haz el bien. ¿Por qué? Primera de Pedro 5:6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando sea tiempo. Echen todas sus ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Ves? Así se ve una mujer que teme al Señor, una mujer de fe, una mujer santa. Ellas conocen al Señor, conocen su diseño para su vida, para su familia. Ellas confían en eso y a pesar incluso de que sus esposos no sean lo que ellas esperan, ellas pueden someterse sin temor, porque confían en Dios. Cuán diferente es la visión de nuestra sociedad de la esposa de lo que la Biblia enseña, ¿verdad que sí? Muy distinta. Mi oración es que nosotros podamos ver el matrimonio como algo más digno, más brillante, mejor, más fuerte, más serio, más noble. Yo no creo que nuestra cultura tenga una visión correcta de lo que es el matrimonio. Pero la Biblia nos enseña un diseño bien bonito, precioso diseño, en el que nosotros no simplemente obedecemos para que nos vaya bien, sino que en ese andar nosotros podemos reflejar la naturaleza misma de Dios. Y en eso encontramos propósito y también nos hace felices.